Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. En nuestro viaje por las complejidades de la mente, hemos comenzado a examinar las condiciones que desafían nuestra comprensión de la moralidad y la emoción. Hoy, profundizaremos en la psicopatía, una condición que definimos por una profunda ausencia de empatía y remordimiento. Si en nuestro video anterior sentamos las bases conceptuales con el psiquiatra Harvey Quackley y su descripción del psicópata como portador de una máscara de la cordura, hoy nos centraremos en los gigantes que tomaron esas observaciones clínicas y las transformaron en ciencia medible y neurobiología. Prepárense para conocer a los dos investigadores que revolucionaron la psicopatía moderna. Robert Tare, creador de la herramienta de diagnóstico más importante del mundo. James Blair, el neurocientífico que identificó las bases cerebrales de la frialdad emocional. Vamos a descifrar cómo estos dos psicólogos nos han ayudado no solo a identificar, sino también a entender qué hay detrás del velo de la conciencia. Recordemos que el siguiente video no da la capacidad de diagnosticar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Los videos de esta sección son puramente informativos. Ante cualquier duda, siempre busca el apoyo o la opinión de profesionales. Robert Tare es el psicólogo canadiense más influyente en la investigación moderna de la psicopatía. Su trabajo fue crucial para definir el constructo de la psicopatía de manera empírica, separándolo del diagnóstico más amplio de trastorno de personalidad antisocial y convirtiéndolo en un rasgo mensurable. Robert Tare es un psicólogo clínico e investigador canadiense, profesor emérito de la Universidad de Columbia Británica. Sus estudios comenzaron en las décadas de 1970 y 1980, en un momento en que el diagnóstico de TPA, que se centraba principalmente en el comportamiento criminal y antisocial, no lograba capturar la esencia emocional y de personalidad de los individuos que parecían ser psicópatas puros, tal como los describía Harvey Quackley. Contexto. Tare se propuso crear una herramienta que midiera los rasgos de personalidad internos y afectivos, que son los verdaderos predictores de la manipulación y la reincidencia criminal. El estudio de Tare se centró en la creación y validación de la lista de verificación de psicopatía revisada, PCLR, que se convirtió en el estándar de oro mundial para medir la psicopatía. Tare estudió a poblaciones carcelarias y a individuos en entornos clínicos. Su metodología fue empírica y rigurosa. Revisión de la obra de Quackley. Tomó la descripción clínica detallada de Harvey Quackley, la máscara de la cordura, como base teórica. Quackley había descrito al psicópata como superficialmente encantador pero emocionalmente vacío. Desarrollo de ítems. Tare tradujo las características clínicas de Quackley en ítems de comportamiento y personalidad concretos y observables. Análisis factorial. Aplicó los ítems a cientos de sujetos, utilizando análisis estadístico para determinar si los ítems se agrupaban de manera consistente. Este análisis reveló que la psicopatía tiene una estructura de 2 factores, o 4 facetas, distintos. El mayor descubrimiento de Tare fue que la psicopatía se compone de 2 dimensiones principales que son interdependientes pero separables. Factor 1. Rasgos afectivos o interpersonales, la esencia de la psicopatía. Rasgos. Encanto superficial, grandiosidad, mentira patológica, manipulación, falta de remordimiento, falta de empatía. Implicación, mide la deficiencia emocional. Estos rasgos son cruciales para el diagnóstico de psicopatía de Tare y distinguen al psicópata del delincuente común. Factor 2. Rasgos de desviación social o de estilo de vida, el TPA. Rasgos, impulsividad, irresponsabilidad, delincuencia juvenil, problemas de comportamiento tempranos, necesidad de estimulación, aburrimiento. Implicación, mide el comportamiento antisocial y crónico. Es similar a los criterios del TPA del DSM-5. La puntuación total del PCLR, máximo de 40 puntos, determina el nivel de psicopatía. Una puntuación alta en el factor 1 es lo que Tare considera la psicopatía nuclear. Esta estructura no solo mide el comportamiento antisocial, sino también los rasgos de personalidad interpersonales y afectivos que definen la condición. La PCLR consta de 20 ítems que se agrupan en 2 factores principales, cada uno diseñado para capturar una dimensión de la psicopatía. El factor de personalidad que mide el ser de la psicopatía y el factor del comportamiento que mide el hacer de la psicopatía. Los 20 ítems se subdividen a menudo en 4 facetas para una evaluación más matizada. La PCLR no es una prueba de autoinforme, es una herramienta de calificación clínica que requiere un evaluador entrenado.
Proceso de medición. Recolección de información. El evaluador recopila información detallada del historial del individuo, archivos policiales, registros clínicos, historial laboral y educativo, y realiza una entrevista semiestructurada. Calificación por ítem. Cada uno de los 20 ítems se califica en una escala de 3 puntos. 0. El ítem no se aplica al individuo. 1. El ítem se aplica al individuo hasta cierto punto. 2. El ítem se aplica completamente al individuo. Cálculo de la puntuación total. La puntuación final es la suma de las puntuaciones de los 20 ítems. Posibles resultados y puntos de corte. Puntuación mínima, 0, ausencia total de rasgos. Puntuación máxima, 40, presencia completa de todos los rasgos. Punto de corte para psicopatía. Estados Unidos, una puntuación de 30 o superior clasifica al individuo como psicópata clínico. Punto de corte para psicopatía. Canadá, Reino Unido. Los criterios suelen ser más bajos, alrededor de 25. Población general. La mayoría de las personas obtienen puntuaciones bajas, generalmente entre 0 y 5. Robert Hare y otros investigadores usan el término psicopatía nuclear o psicopatía esencial para referirse a los rasgos capturados por el factor 1 de la PCLR. La psicopatía nuclear es la dimensión de la personalidad que define la esencia del trastorno, independientemente del historial criminal del individuo. Esencia: la incapacidad para experimentar emociones complejas como el miedo, el remordimiento y la empatía afectiva. Importancia: Hare argumenta que un individuo puede obtener una puntuación alta en el factor 2, antisocial criminal, simplemente por vivir en un entorno criminógeno, pero si no puntúa alto en el factor 1, no es un psicópata, sino un delincuente común con problemas de conducta. Factor predictivo: el factor 1 es crucial porque explica el comportamiento de manipulación fría y calculada. Es lo que permite a los psicópatas ser depredadores sociales efectivos y es el rasgo que la neurociencia ha vinculado más fuertemente a las disfunciones de la amígdala. En resumen, Hare utilizó el análisis factorial para demostrar que la psicopatía es primariamente un trastorno emocional, factor 1, manifestado a través de una conducta antisocial, factor 2. La psicopatía nuclear es ese núcleo frío e inmutable del factor 1. El trabajo de Robert Hare tuvo una influencia transformadora en múltiples campos. 1. Medicina forense y riesgo de reincidencia. El PCLR se utiliza en todo el mundo para evaluar el riesgo de reincidencia criminal. Las altas puntuaciones en la PCLR son el predictor más fuerte de que un criminal reincidirá violentamente después de ser liberado, lo cual es fundamental para las decisiones de sentencia y libertad condicional. 2. Neurociencia del comportamiento. El trabajo de Hare validó la hipótesis de que la psicopatía tiene una base biológica. Sus escalas fueron utilizadas por neurólogos, como James Blair, para correlacionar las puntuaciones de psicopatía con la disfunción de la amígdala y la corteza prefrontal, confirmando que la deficiencia emocional tiene raíces cerebrales. 3. El psicópata corporativo. Hare amplió su investigación más allá de las prisiones, explorando cómo los individuos con altos rasgos de factor 1, manipulación, falta de empatía, encanto, operan en el mundo de los negocios y las finanzas. Acuñó el término psicópata corporativo en su obra Serpientes en traje, coescrito con Paul Babiak, ilustrando cómo estas personas prosperan en entornos de poder. Veamos un poco mejor qué es un psicópata corporativo. El concepto de psicópata corporativo, desarrollado por Robert Hare junto con el psicólogo organizacional Paul Babiak, se refiere a individuos que poseen los rasgos nucleares de la psicopatía, especialmente el factor 1 del PCLR, pero que operan y prosperan en el entorno empresarial y corporativo en lugar del sistema criminal tradicional. El psicópata corporativo es, esencialmente, un depredador social que utiliza su inteligencia, encanto y falta de conciencia para ascender en la jerarquía de una organización, causando daño a menudo sin cometer delitos que los lleven a prisión. La primacía del factor 1. Lo que define al psicópata corporativo son los rasgos del factor 1 de la PCLR. Encanto superficial, son carismáticos, excelentes oradores y expertos en la primera impresión. Esto les permite manipular el proceso de entrevistas y ganarse rápidamente la confianza de superiores y colegas. Ausencia de empatía afectiva. Tienen una incapacidad genuina para sentir o compartir las emociones de sus colegas o subordinados, viéndolos únicamente como herramientas o objetos para sus propios fines.
manipulación y engaño, mienten con facilidad y sin remordimiento. Son expertos en crear narrativas falsas, desviar culpas y jugar con las debilidades emocionales de los demás para ascender o asegurar un proyecto. Grandiosidad. Tienen un sentido exagerado de su propia importancia y creen firmemente que están por encima de las reglas o la moralidad que rige a los demás. Diferencia con el psicópata criminal. A diferencia del psicópata criminal, el corporativo posee un control de impulsos. Factor 2, mucho mejor. Utilizan métodos psicológicos y financieros en lugar de la fuerza física, ya que sus crímenes, fraude, sabotaje de carreras, abuso de poder, son menos propensos a resultar en prisión. Are y Babiak describen un ciclo operativo en el que el psicópata corporativo utiliza sus rasgos para navegar por la empresa. Evaluación, la casa. El psicópata evalúa rápidamente el entorno corporativo para identificar figuras de poder, patrocinadores, individuos influyentes y a menudo ingenuos que pueden ser manipulados para avanzar en su carrera. Víctimas potenciales, colegas o subordinados emocionalmente vulnerables que pueden ser usados como chivos expiatorios. Reglas no escritas, cómo funciona la dinámica de poder en la empresa. Manipulación, el ascenso. Una vez identificado el objetivo, el psicópata utiliza su encanto y engaño. Creación de una máscara. Proyectan una imagen de trabajador incansable, líder visionario y persona confiable ante sus superiores, mientras actúan de manera opuesta con sus subordinados. Grooming y sabotaje. Pueden acercarse íntimamente a una figura de poder, grooming, para obtener información y promociones, mientras difunden rumores y socavan la reputación de sus rivales o de aquellos que amenazan su posición. Sabotaje. Coerción, el descarte. Cuando el psicópata logra una posición de poder, utiliza la intimidación y la deshumanización. Si un subordinado o colega ya no les es útil, lo descartan fríamente, a menudo arruinando su carrera sin mostrar el menor remordimiento. 3. El impacto organizacional. La presencia de psicópatas corporativos en puestos de liderazgo puede ser catastrófica para una organización. Ambiente tóxico. Fomentan un ambiente laboral de miedo, desconfianza y competencia desleal. Decisiones destructivas. Dado que carecen de empatía y se enfocan solo en el beneficio personal a corto plazo, son propensos a tomar decisiones de alto riesgo que pueden generar ganancias rápidas para ellos, pero que finalmente destruyen la moral, la estabilidad financiera o la reputación ética de la empresa. Drenaje de talento. El mejor talento a menudo abandona la organización para escapar del ambiente tóxico creado por el psicópata. El concepto de Are y Babiak sirvió para concientizar a los líderes organizacionales de que la amenaza más grande puede no venir de la competencia externa, sino de un individuo sin conciencia que opera internamente. Educación y Stigme. A través de libros de divulgación como Sin Conciencia, Are educó al público sobre la naturaleza de la psicopatía, enfatizando que no todos los psicópatas son asesinos en serie, sino que la mayoría son depredadores sociales que viven entre nosotros, utilizando la manipulación y la coerción psicológica. James Blair, psicólogo neurocientífico, Estados Unidos. Reino Unido. James Blair es un destacado psicólogo neurocientífico que se ha centrado en identificar las bases neurales y cognitivas de la psicopatía, la agresión y los trastornos de conducta. Su trabajo es esencialmente la continuación biológica de las descripciones clínicas de Cleckley y las mediciones empíricas de Are. James Blair es un psicólogo británico, con gran parte de su carrera en Estados Unidos e Inglaterra, conocido por su investigación pionera en el campo de la neurociencia afectiva y social, centrándose específicamente en la disfunción cerebral en la psicopatía y los trastornos de conducta en niños y adolescentes. Su investigación cobró prominencia a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, coincidiendo con la explosión de técnicas de neuroimagen funcional, como la fMRI. Objetivo: Blair buscó responder a la pregunta de Are, si el núcleo de la psicopatía es la deficiencia emocional, factor 1. ¿Dónde reside esta deficiencia en el cerebro? Blair utilizó una combinación de neurociencia cognitiva, psicofisiología y neuroimagen para estudiar las respuestas cerebrales de individuos con altas puntuaciones en la PCLR de Are, principalmente en poblaciones forenses y comunitarias. A. La hipótesis de la disfunción de la amígdala. El descubrimiento más significativo de Blair se centra en la amígdala, la estructura cerebral clave para el procesamiento del miedo y la emoción.
Hallazgo. Blair demostró que los psicópatas exhiben una actividad reducida o atenuada de la amígdala cuando se les presentan estímulos que normalmente provocan miedo, angustia o tristeza, como imágenes de personas sufriendo o caras asustadas. Implicación. Esta falta de respuesta de la amígdala significa que las consecuencias aversivas o punitivas, como el sufrimiento ajeno o el castigo, no tienen la misma carga emocional para el psicópata. No se sienten incómodos ni asustados por el dolor de otros o el suyo propio. B. El modelo de mecanismo de disfunción de violencia. Blair propuso un modelo para explicar cómo esta deficiencia afectiva se traduce en un comportamiento antisocial. Disfunción del mecanismo de violencia adquirida. Argumentó que las personas normales aprenden a no dañar a otros porque el acto de dañar o el presenciar el sufrimiento activa respuestas de angustia en su propia amígdala. Esta conexión emocional es la base de la moralidad y la empatía. En la psicopatía, debido a la disfunción de la amígdala, esta conexión nunca se forma adecuadamente. El psicópata puede entender el concepto de dolor intelectualmente, empatía cognitiva, pero no lo siente ni lo procesa como una señal aversiva. Falta de empatía afectiva. Agresión proactiva versus reactiva. Blair también se centró en distinguir los tipos de agresión. Agresión reactiva. Agresión impulsiva, emocionalmente cargada, generalmente en respuesta a una provocación, típica de muchos criminales no psicópatas. Agresión proactiva, instrumental agresión fría, calculada, utilizada para lograr un objetivo, característica de la psicopatía. Hallazgo. Los estudios de Blair vinculan consistentemente la disfunción de la amígdala y el procesamiento emocional con la agresión proactiva, apoyando la idea de que esta forma de violencia es desapasionada y utilitaria. La investigación de Blair ha sido fundamental para consolidar la visión biológica de la psicopatía. Confirmación biológica. Su trabajo proporcionó la evidencia de neuroimagen que faltaba, demostrando que la psicopatía no es solo un constructo de comportamiento, sino que tiene marcadores cerebrales observables, ligando la psicopatía nuclear, factor 1, a déficits en la amígdala y en las regiones cerebrales conectadas a ella. Como la corteza prefrontal ventromedial, crucial para la toma de decisiones morales. Intervención en la niñez. Blair ha extendido su trabajo al estudio de niños con emociones con poca emoción. Este enfoque busca identificar y potencialmente intervenir en estos déficits emocionales antes de que se solidifiquen en psicopatía adulta, al entender que estos niños procesan el castigo de manera diferente. El trabajo de James Blunt sobre la intervención en la niñez es una de las aplicaciones más críticas y esperanzadoras de su investigación neurocientífica. Se basa en la premisa de que si la psicopatía adulta es un trastorno en el procesamiento emocional, disfunción de la amígdala, la intervención temprana debe dirigirse a esa deficiencia, ya que los métodos disciplinarios estándar son ineficaces. Blair no estudia la psicopatía infantil directamente, sino los rasgos insensibles y carentes de emociones, CU, por sus siglas en inglés. Definición. Los rasgos CU son un subconjunto de síntomas dentro del trastorno de conducta en niños y adolescentes. Se definen por una falta crónica de culpa, remordimiento, empatía y preocupación por el rendimiento y los sentimientos de los demás. Analogía con la psicopatía nuclear. Blair considera que los niños con altos rasgos CU son los precursores de la psicopatía adulta, el factor 1 de ARE. Los niños con TC que también tienen altos rasgos CU tienen un pronóstico mucho peor y son más propensos a desarrollar un estilo de agresión proactivo, calculado, instrumental, en la edad adulta. Base neurobiológica en la niñez. Blair y sus colegas han demostrado que los niños con altos rasgos CU muestran las mismas respuestas atenuadas de la amígdala al miedo y la angustia que se observan en los psicópatas adultos. Esto indica que el déficit emocional es innato o se establece muy temprano. El principal hallazgo de Blair en la intervención es que los métodos de disciplina y terapia conductual tradicionales, que funcionan para la mayoría de los niños con trastorno de conducta, fallan con el grupo de alto CU. El mecanismo de aprendizaje por miedo. La socialización y la disciplina normales funcionan a través del condicionamiento aversivo. El niño realiza una acción incorrecta, EJ empuja a un compañero. El padre o el maestro impone un castigo o muestra angustia, expresión facial de decepción, tristeza. La amígdala del niño procesa la angustia o el castigo como una señal aversiva, miedo a la ansiedad. El niño aprende a asociar la acción incorrecta con su propia sensación de angustia, formando una conexión que inhibe el futuro mal comportamiento, mecanismo de culpa. La falla en el niño con rasgos CU.
debido a la disfunción de la amígdala. Bajo miedo y ansiedad, el castigo o la angustia de la víctima tienen un impacto emocional muy bajo en el niño CU. La señal de aversión no es internalizada. Fallo de la retroalimentación emocional, el niño CU no siente la angustia del otro, por lo que el sufrimiento de su víctima no funciona como un freno natural. El castigo se convierte solo en un riesgo a evitar, no en una lección moral. Los estudios de Blair sugieren que la terapia para niños con altos rasgos CU debe centrarse en el aprendizaje explícito de contingencias y consecuencias, reforzando el comportamiento prosocial de manera intensiva, ya que la vía emocional de aprendizaje es deficiente. A refuerzo positivo masivo, enfoque en el premio, no en el castigo. Dado que el niño CU no es sensible al castigo, la intervención debe girar hacia un sistema de recompensa explícita y alta contingencia para los comportamientos prosociales. Énfasis en la recompensa. El terapeuta o padre debe recompensar de forma inmediata y consistente el comportamiento deseado. Por ejemplo, ayudar, compartir, mostrar respeto, manejar la frustración de forma tranquila. Esto utiliza la vía de recompensa del cerebro, que sigue funcionando en estos niños. Castigo frío y retirada de privilegios. Cuando se impone un castigo, debe ser neutral, desapasionado y centrado en la retirada de privilegios. Pérdida de un juguete, tiempo fuera. El adulto no debe mostrar ira o frustración, ya que esto no es un elemento disuasorio, sino una posible fuente de estimulación o una señal de que la manipulación funcionó. Ve entrenamiento de empatía cognitiva y reglas sociales. El objetivo es enseñar al niño a interpretar las señales sociales y la angustia ajena como un conjunto de reglas lógicas y pragmáticas, no emocionales. Identificación emocional explícita. El niño es enseñado a identificar las emociones por las señales externas. Fruncir el ceño significa ira, lágrimas significan tristeza, y a correlacionarlas con situaciones específicas. Sí. Entonces, se les enseña el valor funcional de la empatía. Si ves que tu amigo está triste, identificación cognitiva, entonces debes preguntar si necesita ayuda, regla social, porque eso aumentará la probabilidad de que juegue contigo. Recompensa pragmática. El enfoque de Blair busca, en esencia, burlar la disfunción de la amígdala utilizando las áreas cognitivas del cerebro, corteza prefrontal, para regular el comportamiento, ya que la regulación basada en la emoción está ausente. Base para el tratamiento. Al identificar el problema como una deficiencia en el procesamiento de información emocional, su trabajo ayuda a informar terapias que se centran en el aprendizaje emocional más que en el simple castigo, reconociendo que la forma tradicional de disuasión puede ser ineficaz para estos individuos. Los estudios de Blair sobre la neurociencia de la psicopatía, centrados en la disfunción de la amígdala y los rasgos insensibles y carentes de emociones en la niñez, han sentado bases cruciales para enfoques de tratamiento que se alejan de los métodos convencionales. La principal implicación es que el tratamiento no puede basarse en la inhibición emocional, el miedo o la culpa, sino en el aprendizaje explícito de consecuencias y recompensas. Rechazo a la terapia basada en el castigo y la emoción. La primera base de tratamiento derivada del trabajo de Blair es la necesidad de evitar o minimizar las estrategias que dependen de la activación emocional o del miedo. Ineficacia del castigo tradicional, dado que la amígdala, el centro del miedo, funciona de manera atenuada en individuos con altos rasgos CU. Las amenazas, la disciplina punitiva o el mostrar angustia por parte del adulto tienen un impacto emocional y disuasorio mínimo. En el caso de la agresión proactiva, el castigo solo les enseña a ser más astutos para evitar ser descubiertos, no a sentir remordimiento. Inutilidad de la inducción de empatía afectiva. Las terapias que buscan hacer que el individuo sienta el dolor de la víctima, ejemplo ejercicios de visualización de empatía, son ineficaces porque la maquinaria biológica para ese sentimiento está dañada. El tratamiento debe aceptar la limitación afectiva. Énfasis en el aprendizaje por recompensa, refuerzo positivo. La principal estrategia de intervención que surge de la neurociencia de Blair es utilizar los sistemas cerebrales que sí funcionan en estos individuos. El sistema de recompensa y aprendizaje instrumental. Modelo de refuerzo de contingencias. El tratamiento debe centrarse en el refuerzo positivo intensivo de las conductas prosociales. Enfoque. El adulto o terapeuta debe identificar y recompensar de forma inmediata, consistente y tangible cualquier comportamiento socialmente aceptable, por ejemplo compartir, usar palabras amables, mostrar calma. Propósito.
Se enseña al individuo que el comportamiento prosocial es la ruta más eficiente y gratificante para obtener lo que desea: atención, privilegios, reconocimiento, utilizando una lógica pragmática y utilitaria. Entrenamiento en empatía cognitiva y consecuencias lógicas. El tratamiento busca puentear la deficiencia afectiva utilizando las funciones cognitivas que suelen estar intactas: la corteza prefrontal. Instrucción explícita de reglas sociales. Se enseña al niño o adolescente a interpretar las señales sociales como un conjunto de reglas lógicas y funcionales, similar a aprender un idioma. Se les enseña. Identificación emocional externa. Tu amigo tiene los puños apretados y está rojo. La regla social es que está enojado. Identificación cognitiva. Predicción de consecuencias. Si lo golpeas, la consecuencia es que nadie querrá jugar contigo. Pérdida pragmática. Desarrollo de insight. Comprensión. La meta es que el individuo desarrolle una comprensión intelectual de cómo su comportamiento impacta a otros, no por sentimiento, sino por el análisis de costes y beneficios para sí mismo. El costo de ser antisocial supera el beneficio. Intervenciones parentales específicas. Parent Training. Blair y sus colegas han apoyado el desarrollo de programas de entrenamiento parental que se modifican específicamente para padres de niños con altos rasgos CU. Disciplina desapasionada. Se enseña a los padres a mantener la calma y la neutralidad emocional al corregir el comportamiento. Evitar la ira o la frustración para no proporcionar la estimulación emocional que el niño con rasgos CU podría buscar. Aumento de la supervisión. Dada la baja sensibilidad al riesgo, se requiere una supervisión ambiental mucho más estricta y un monitoreo constante para asegurar que el sistema de contingencia se aplique de manera perfecta y evitar oportunidades para la agresión proactiva. En esencia, el trabajo de Blair sugiere que para tratar la psicopatía o sus precursores, se debe tratar el cerebro como una computadora que necesita ser programada con recompensas y lógica, ya que no puede ser regulada por el software emocional estándar. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. ¡Nos vemos!